Si quieres saber sobre lo que significa la sindemia, si es lo mismo que pandemia, si está relacionada o qué es realmente ese término, entonces quédate con nosotros porque vamos a tener un invitado especial que nos va a aclarar sobre el término de sindemia. Hola, mi nombre es Andrea Strambasser, soy psicóloga, estoy radicada en Venezuela y pertenezco al equipo de Aprende, Crece, Emprende. Nosotros somos un grupo que generamos contenidos interesantes para que las personas aprendan, crezcan y emprendan. En este tema de la pandemia nos ha traído una cantidad de cambios de todo tipo. Desde el punto de vista de nuestra rutina, del distanciamiento físico, desde el punto de vista de la parte laboral, emocional. Ahora escuchamos hablar de una cantidad de términos diferentes. Por ejemplo, hemos hablado ahora del home office, de la pandemia, del distanciamiento físico, del estrés, de la ansiedad. Hay una cantidad de términos sobre el tapete y últimamente hemos estado escuchando hablar sobre sindemia. En esta ocasión vamos a tener a mi colega y estimado amigo Leonardo Hernández Mata, quien nos va a dilucidar acerca del término sindemia y nos va a aclarar cuáles son las diferencias y concordancias con respecto al término pandemia. Si te interesa el tema, entonces no te apartes de este canal. Bueno, y aquí tenemos de nuevo a uno de nuestros invitados favoritos, a Leonardo Hernández Mata. Se los voy a presentar, aunque ustedes ya deberían conocerlo. Él es psicólogo egresado de la Universidad Central, es profesor de la misma casa de estudios de la Cátedra de Prácticas Clínicas, donde es jefe de cátedra, y es profesor del Departamento de Psicología Clínica de la UCB. Además, él tiene consulta privada, entre otros muchos dones que él tiene. Tiene una maestría en análisis conductual y una especialización en dinámica de grupos. Bueno, mira, de nuevo, Leonardo, bienvenido a nuestro canal de Aprende, Crece y Emprende, una comunidad de gente que lo que desea es dejar como una huella en la sociedad para que las personas se animen a aprender, a crecer y a emprender. En Gracias, este, Andrea. a la orden, en este momento, Gracias por la invitación. pues a la orden. Y gracias por haber aceptado venir de nuevo. Y bueno, serás invitado permanente. Mira, Leonardo, en la última ocasión nosotros estuvimos conversando, seguimos con el tema de salud mental, porque realmente aprender, crecer y emprender no es fácil en esta situación Ujú, que nos ha tocado vivir a nivel mundial de la pandemia, ¿no? así es. Entonces, yo creo que es un tema que está sobre el tapete y para nosotros poder mantenernos y estar lo mejor posible, debemos tratar de sobrellevar y manejar nuestra salud mental. Así Entonces, es. habíamos conversado sobre algunos temas interesantes. El último creo que fue de lo que se llama el COVID psicológico. Antes habíamos hablado de salud mental y bueno, han surgido muchísimos términos nuevos, ¿no? Yo incluso hice un video hace un tiempo yo sola que le llamé estrés pandémico, eso lo inventé yo, Ajá. pero realmente Ujú. yo creo que existe, o sea, es un estrés pandémico. Y hay otra cosa que me ha sonado mucho últimamente y es que se está hablando más que de una pandemia, se está hablando ahora de una sindemia. Y a mí me gustaría que ayudáramos a nuestro público a dilucidar qué significa ese término sindemia y cómo lo podemos manejar para poder enfrentarla mejor. ¿Ok? Entonces, Ok. bueno, adelante, bienvenido. Gracias, gracias. Bueno, mira, Andrea, esta palabra es un neologismo, una palabra nueva que está apareciendo como producto de este nuevo proceso pandémico que estamos viviendo.
La palabra aparentemente tiene que ver con una combinación de una palabra que sí conocemos bastante bien o que conocíamos en el pasado, que es la sinergia, ¿verdad? Entonces se Sinergia. une la sinergia con la pandemia. Y básicamente este término es bien interesante porque es un término que viene de la ingeniería y luego ha sido utilizado en los equipos humanos, sobre todo en el trabajo en equipo. Se ha hablado de que las personas pueden lograr muchas más cosas cuando están unidas y unen su trabajo en equipo y traen resultados, potencian el resultado individual y lo vuelven más impactante. Bueno, lo mismo pasa con el tema de la sindemia, es decir, se habla de dos posibles procesos pandémicos o epidémicos que al unirse potencian todo el proceso, lamentablemente, de enfermedad. ¿Sí? Entonces, Mm, estamos hablando de dos procesos, en este caso estamos hablando de la pandemia por COVID, pero luego hay otras epidemias que están dando, que pudieran estar dando vuelta en algunas regiones, en algunos lugares, pero también cuyas epidemias pueden ser producto de procesos sociales. Ese es el tema llamativo y que invita a los especialistas a ver el proceso del COVID-19 más como una sindemia, como un proceso mucho más complejo y global que verlo solamente como un virus que necesita una vacuna, sino como un ok. proceso que implica la intervención de más de un proceso. Te pongo un ejemplo. Un ejemplo. Por favor, La, sí. la, la desnutrición, por ejemplo, pandemia y desnutrición. Ok. La pandemia en este caso del COVID, y hablamos de sectores del mundo en donde hay procesos graves de desnutrición. No solo, fíjate, esto es interesante porque no solo desnutrición por falta de comida, Ujú. también se habla de países del primer mundo en donde tienen una mala alimentación y eso es un problema de nutrición. Entonces, hay obesidad. La obesidad se está convirtiendo en un proceso epidémico y probablemente pandémico. Entonces, COVID y pandemia, pero eso lo que finalmente refleja, a pesar de que sean países de primer mundo, es la crisis de un sistema sanitario, es decir, de un sistema de Mm, salud que parece que no está dando respuesta. Por eso es que esto de la sindemia termina convirtiéndose en el análisis de un proceso social del sistema de salud. Los expertos entonces plantean que no podemos atacar el COVID exclusivamente desde solo enfrentar a la enfermedad o cómo eliminamos el virus o cómo vacunamos a las personas, sino que tenemos que explorar los procesos que están interactuando permanentemente y que se convierten en situaciones que empeoran o fortalecen la enfermedad. Obviamente estamos hablando de personas en estado de vulnerabilidad con ujú. enfermedades de base que se replican cada vez más. Por ejemplo, aunque esto no es epidémico, pudiéramos hablar que temas como la hipertensión arterial o la diabetes en adultos mayores es un fenómeno que se observa con mucha regularidad. Ujú. Y entonces, obviamente, la perspectiva desde la cual uno analiza la pandemia es totalmente distinta. Oye, qué interesante. Yo de verdad no lo había visto desde ese punto, ¿no? No, Uh -huh. desconocía realmente. Yo había escuchado ese tema, pero no lo había asociado y no había visto lo interesante que es. Yo se he observado, por Uh ejemplo, que -huh. hay países como Japón que Sí. tienen bastante controlada el tema de la pandemia, ¿no? Sí. Pero ¿qué pasa con Japón? Lo que tú acabas de decir, sinérgicamente hay variables allí, como por ejemplo que son de tipo cultural, donde ellos mantienen un distanciamiento físico por cultura, ellos no se andan besando ni tocando ni nada, y tienen una cultura de la higiene, pero casi obsesivo-compulsiva, pero es Sí. cultural, ¿no? Sí, sí, Tú, sí. tú vas a una casa japonesa, y lo digo por gente de primera mano, Uh y tú -huh. en lo que entras te quitas los zapatos. Te quitas Así los es. zapatos, entras en un tatami y enseguida hay un baño de visita donde usualmente te dejan un poquito de sal para que tú te enjuagues la garganta antes de entrar en la casa. Entonces imagínate tú cómo eso hace una sinergia positiva y Totalmente. entonces fomenta, digamos, en este sentido, que no haya una propagación del virus y ellos incluso por cultura, uno lo ve en mucha gente asiática, cuando ellos están resfriados, ellos generalmente se ponen su mascarilla sin que se lo pida nadie.
antes de la Ujú. pandemia. Así es. Ahora, y observamos por el contrario, culturas donde hay una rebeldía hacia todo esto, o lo que tú dices, ¿no? Por ejemplo, yo que he trabajado con crisis, con catástrofes Ujú. colectivas, observaba lo que ocurrió cuando Katrina, que Ajá. el tema de la obesidad en mucha gente de la población norteamericana, de Estados Unidos, era complicadísimo para todo lo que eran las faenas de salvamento, las faenas digamos, de evacuación, porque allá hay gente con unos niveles de obesidad que no caben ni siquiera en un autobús. Entonces, eso complicó muchísimo lo que fue la evacuación, el salvamento, personas que de repente se evacuaban, pero tienen enfermedades de base, entonces no tenían sus medicamentos porque se le habían quedado en la casa. Todo esto es una cosa bien compleja, ¿no? Pero yo Sí, no lo había relacionado con el virus que estamos viviendo. Entonces a mí me parece súper interesante lo que tú estás diciendo. Lo que ujú, quiere, lo que implica que hay personas que entonces son más vulnerables, ¿no? Háblanos un totalmente. poquito cómo podemos entonces reforzar tanto las conductas como los cuidados en esas personas más vulnerables para poder enfrentar mejor la pandemia o la sindemia. ¿Qué Sí, recomendarías sí. tú? Sí, no, bueno, las recomendaciones siguen siendo básicamente las mismas a las que hemos comentado en otro momento. Uh -huh. Obviamente, esto hace, claro, estamos, porque es que el tema de la pandemia, que primero es muy novedoso para esta generación, para Sí, nuestra generación, no habíamos vivido una pandemia así, tampoco sabemos cómo va a terminar. Bueno, todo indica que parece que vamos a volver vamos más o menos a normalizar las cosas, sin embargo, no lo tenemos del todo claro, ya el mundo cambió, ya el sí. mundo ha cambiado mucho y como no ha terminado el fenómeno, no sabemos qué vamos a tener que hacer de nuevo. Yo recuerdo muy bien cuáles eran las recomendaciones que hacíamos al principio del proceso y cuáles las que hacíamos de manera intermedia y ahora cuáles estamos haciendo ahora, que no son muy distintas, pero sí cambian un poco. Por ejemplo, el hecho bueno, de seguir prestando atención a las poblaciones vulnerables en Uh todos los -huh. sentidos, Ok. prestar atención. Y también, bueno, debe haber un accionar un tanto político en el sentido de exigirle a los estados que cuiden y protejan y mantengan los recursos adecuados para proteger esas poblaciones. Por ejemplo, fíjate que en el caso del COVID, cuando se iniciaba, habían investigadores que estaban haciendo proyecciones de qué iba a pasar con esto. Uh -huh. Algunos decían, bueno, lo primero que va a pasar es que va a haber morbilidad, va a haber procesos de enfermedad, van a haber personas que probablemente van a fallecer y se van a enfermar. Luego va a venir otro proceso en el cual se le va a dejar de prestar atención a las emergencias inmediatas de salud para prestar atención a esto. La tercera fase iba a ser ya no tanto eso, sino que se le iba a dejar de prestar atención y recursos a las enfermedades crónicas. Es decir, Wow. que como que la pandemia le iba a ir quitando espacio a otros sectores que lo iban a ir necesitando y finalmente la última fase que planteaban tenía que ver con todos los trastornos psicológicos, es decir, todo el desgaste de estar un año en este tema y de no saber cómo va a terminar, entonces iba a dejar ese cansancio, ese desgaste por los temas económicos. Pero lo que te quiero ilustrar aquí es cómo, fíjate, ya habían proyectado que se le iba a dejar de prestar atención a sectores vulnerables. Qué cosa. Claro, Qué y cosa. lo proyectaban obviamente porque decían, bueno, estamos en una emergencia sanitaria, hay que mandar los recursos para acabar con el virus. Ya Como creo los que estamos barcos, como en el barco. exactamente, Mujeres y exactamente, niños y los viejitos se quedan en el barco que se hunde. sí, Ay, qué exactamente. Entonces, horrible. claro, es una situación de emergencia en la que no todo el mundo sabe cómo actuar, pero ya estamos Mm, acuñar el término de sinergia, ya nos va diciendo, ya va un momento. No, parece que no podemos abandonar los sectores, tenemos que ir dándole a esto del COVID, pero ir dándole a lo demás también sin abandonarlo, porque si no, el problema va a mutar, se va a convertir, se va a ujú. ver, el enfermo crónico va a hacer sinergia con el COVID y vamos a tener una cosa que nos va a sacar o sea, va a ser de unas dimensiones superiores. Entonces, una primera recomendación, por supuesto, es prestarle mayor atención
a estos grupos más vulnerables, niños, adultos, ancianos, enfermos de base, personas que tengan obviamente estas personas que están, por ejemplo, imagínate aquí en Venezuela, se une una epidemia de dengue justo ahora que estamos teniendo lluvias intermitentes con el Ujú. COVID. Eso sería terrible. Ya te digo, Terrible. entonces, ¿quiénes son las personas más vulnerables? Las personas que tienen que guardar mucha agua, que eso está pasando con mucha frecuencia, que viven cerca de caudales de quebradas, ese tipo de cosas que se pueden infectar con más facilidad. Entonces, bueno, en general, prestarle más atención a exigir a los estados que sean capaces de proteger a estas personas mucho más vulnerables y por supuesto, bueno, seguir las mismas recomendaciones que hemos hecho hasta ahora. Y otra cosa importante, que no me la estás preguntando, pero sí la quiero incorporar, es que, mira, tenemos que aceptar que el mundo cambió, nos guste o no nos guste. Sí. Yo debo admitir que a mí me gustaba más el que había antes, yo. Ujú, Hay otras personas que ujú. dijeron, bueno, mira, le vimos lo positivo a esto y chévere. Bueno, pero igual, el que lo haya visto o no lo haya visto, hay que adaptarse. Entonces, vamos hacia una nueva realidad. Entonces, Ujú. en lo que nos vamos a centrar, nos centramos sobre todo en este momento los psicólogos, es en ayudar a las personas a aceptar la realidad actual y cómo potenciar sus capacidades para enfrentar el presente, que estamos en una pandemia, y seguir adelante. Y enfrentar el presente implica también protegernos y proteger a los nuestros. ¿Sí? En esta Exacto. situación sindémica. Algo que me parece a mí importante, ¿no? Hablando de esta sindemia, esta sinergia, es que nosotros podemos pensar que idealmente los gobiernos deberían, ¿no? Deberían. Sí, Sin embargo, pues estamos viendo que hay muchísima falta de respuesta adecuada, mucha parálisis al respecto. Entonces, yo creo que está en cada uno de nosotros fortalecerse psicológicamente y ser más sí, proactivos en su propia situación para poder lidiar mejor y reforzar nuestras debilidades, tratar de manejar esto mucho mejor. O sea, la proactividad yo creo que es importantísima en este tema, ¿no? Porque, así es. y verle lo positivo también. Fíjate que por lo menos nosotros, a diferencia de las pandemias anteriores, por ejemplo, mi rama familiar hubo una Ujú. cantidad de muertes terribles. O sea, mi tatarabuela tuvo 19 hijos y con las pestes y todas estas cosas, al final no le sobrevivió ninguno. O Sí, sea, es una cosa terrible, pero nosotros afortunadamente tenemos más tecnología y también tenemos esto. O sea, la gente antes se tenía que aislar verdaderamente desde el punto de vista físico, eh, sí, pero ahora tenemos por lo menos, tenemos la tecnología. Entonces yo creo sí. que dentro de todo hay que tratar de darle la vuelta a la tortilla y verle las cosas positivas que uno puede sacar de esto, ¿no? Tú incluso Sí, de hecho, comentaste, ajá, adelante. dilo, Perdón, perdón, dilo, perdón. No, comentaste algo sobre la familia, ¿no? De que ujú, ahora realmente mucha gente, claro, esto ha producido algunos sismos y alguna crisis muy fuerte, pero sí, en muchas familias ahora realmente es cuando se están conociendo. Entonces a mí me parece que es una oportunidad, digamos, de oro para eso, ¿no? Para lo que es realmente rescatar la unión familiar, que yo siento que se está perdiendo mucho. sí, estoy Entonces, de acuerdo contigo. Fíjate que a propósito de eso que comentas, uno de los temas que hay que reforzar tiene que ver con el apoyo comunitario. Fíjate que este trabajo, por mm, ejemplo, que están haciendo ustedes con la mm, educación, la psicoeducación a las poblaciones mediante los medios digitales, eso es muy importante, porque tenemos que tratar de llegar a la mayor cantidad de personas que podemos. Lamentablemente, nos guste o no, los que estamos dedicados al área de la salud, no podemos atender 1.500 personas semanales. Eso no es claro, viable, o sea, claro. individualmente. Entonces tenemos que seguir diseñando mecanismos de acción que permitan proyectar, que permitan educar a la comunidad para que ellos hagan este trabajo. Y rescato esto que acabas de decir, que es los medios digitales para hacerlo. Cómo le Ujú. enseñamos a la gente cuál es más o menos el camino que hay que tomar para que lo imitemos y podamos protegernos. Y el otro tema, esto mismo de la familia. Una de las experiencias que yo me llevo de toda esta pandemia es que es verdad, yo no había conocido tanto a mi familia, por supuesto que la conocía, ¿no?
pero nunca había vivido tanto con mi familia. Tanto, nunca Sí, había, porque bueno, porque uno se va a trabajar, uno vuelve, qué sé yo, uno pasea, qué sé yo, nunca había vivido tanto. Y claro, esto tiene dos aristas. O los conflictos se agudizan o exacto. aprendemos de ellos y llegamos a un pacto, como cualquier conformación social, llegamos a un Exacto. pacto de convivencia y de negociación y de llevar la fiesta más o menos en paz para seguir adelante, porque tendremos que seguir adelante. A Sí, pesar de que ya van apareciendo las vacunas, no se ha acabado la pandemia, porque igual nos tenemos que proteger, igual podemos, lo que podemos vacunarnos, somos entes transmisores. Entonces, se sigue manteniendo cierto confinamiento, cierta protección, y bueno, el recurso más directo que uno tiene es la familia, definitivamente. exacto. Entonces, esto Así. brinda muchas oportunidades sinérgicas dentro de la familia. Exactamente. Bueno, entonces Así es. déjanos tu comentario final con respecto a este concepto de sindemia y las recomendaciones como de cierre para nuestros oyentes y los que miran el video también. Sí. Adelante. Bueno, básicamente la sinergia, como había comentado al principio, es la unión de dos procesos, en este caso la sindemia, se refiere a dos epidemias o dos pandemias. Sin Ujú. embargo, no estamos aislados en el mundo y hay otros procesos que se pudieran unir y pudieran potenciar este proceso, haciéndolo incluso más letal. Nuestra recomendación, obviamente, en lo individual, es, bueno, proteger a las personas más vulnerables que están en nuestro entorno, bueno, ofreciéndole todo el apoyo que necesitan, emitiendo o practicando las medidas de bioseguridad también, reconociendo quiénes son aquellas personas que necesitan más protección, porque estos procesos pudieran implicar experiencias muy desagradables y muy letales para todos, en lo individual. En lo colectivo, pues que las comunidades tomen conciencia desde el punto de vista de la salud, que los profesionales también dediquemos parte para entrenar y ofrecer ayuda a las comunidades y a los colectivos para que puedan recibir el entrenamiento adecuado y enfrentar estas situaciones. Y bueno, como siempre, a lo largo de la humanidad, pues la sociedad pidiéndole a los estados que se aboquen a tomar conciencia de este tipo de cosas y pongan su grano de arena para evitar el impacto negativo en la sociedad. Y entonces, mientras tanto, esos gobiernos hacen algo, nosotros seamos proactivos, seamos buenos, Totalmente. buenos vecinos, buenos familiares, seamos solidarios, tratemos de ayudar al anciano que no puede ir de compras si nosotros sí podemos salir, etcétera, ¿no? Entonces Así es. tocará también desarrollar esas destrezas sociales y esa sensibilidad hacia los demás. Ujú. Pues no podemos sentarnos a esperar que venga el de Que arriba, caigan. Sí. sí, Es, porque bueno, o sea, mientras hay algunos que lo hacen, hay algunos gobiernos que lo han hecho muy bien, pero mientras sí. eso no ocurra, nosotros tenemos que tomar también las decisiones sobre nuestro destino en nuestras manos. Bueno, Totalmente de Leonardo, acuerdo contigo. Y permíteme un comentario final, Andrea. ujú, Totalmente de acuerdo contigo, porque incluso en los lugares donde lo están haciendo bien, a veces el impacto, o sea, no llegan a, no, hay gente a la cual no va a llegar ese impacto. Y entonces, ¿qué hacemos ahí? Lo habíamos comentado en un programa anterior, que lo que diferencia, o sea, el aspecto clave que separa la salud de la enfermedad es el comportamiento. Entonces, ujú, nosotros tenemos que ser responsables en emitir comportamientos responsables que nos acerquen a la salud, ¿sí? ujú, Y en caso, y esto es bien importante decirlo también, en caso de que yo no quiera asumir comportamientos que me acerquen a la salud, sino más bien a la enfermedad o al riesgo, tener en cuenta que mi comportamiento puede afectar a otros sí. y que probablemente yo pudiera tratar de decidir sobre mí, pero tengo que ser muy responsable y no afectar a los otros con ese comportamiento de riesgo hacia la enfermedad. Entonces, Ujú. eso, rescato eso. Hay una responsabilidad individual en hacer lo que tenemos que hacer para mantenernos, para surfear un poco esta ola, básicamente. Bueno, qué rico conversar contigo, Leonardo. Como siempre, pues tenemos abiertas las puertas para ti en cualquier ocasión que quieras seguir instruyéndonos sobre las nuevas cosas que van surgiendo sobre este tema.
Les recordamos a nuestros amigos de la comunidad de Aprende, Crece, Emprende que se suscriban al canal, que nos regalen un like si les gustó el video, que revisen todos los otros videos para que puedan ver todas las cosas relacionadas que hemos ido conversando y que se suscriban para recibir las notificaciones al día. Denle a la campanita, denos su like y bueno, les esperamos en un próximo video de Aprende, Crece y Emprende. Hasta luego, chao. Hasta luego, chaito. Chao. Gracias, Leonardo. Bye. De nada.